¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, de verdad un gusto y un placer estar aquí en FIF y tener la gran oportunidad de poder compartir con ustedes y aprender juntos en familia, iglesia y vida. El día de hoy vamos a hablar de tu verdadera identidad y me gustaría empezar con un ejemplo de un futbolista que admiro desde que era pequeño, que se llama Carles Puyol, que Emiliano ha de haber dicho amén, jugó en Barcelona. Y es para mí, desde hace años, ha sido o fue el mejor defensa central que al menos a mí me tocó ver jugar. Era un jugador férreo, duro, pero muy limpio. Siempre se comportó de verdad como un caballero. Siempre era el capitán del Barcelona. Y incluso cuando había broncas y todo esto contra el odiadísimo Real Madrid, era Carles Puyol el que ponía calma a la bronca que se estuviera armando. Como dicen en el fútbol, tenía la mente fría pero los pies calientes. Este Carles Puyol le pusieron varios motes. Le dijeron el toro. El que más me gusta es el corazón de león y otros más bastante interesantes que hablaban de su identidad en la cancha de fútbol. Pero estoy convencido que Carles Puyol tenía este arrojo, esta fuerza, esta caballerosidad para jugar porque él tenía una identidad muy clara. Sin meterme a un rollo muy social, político, histórico, él nació en Pobla de Segur, España, Lérida, que esto es la parte de Cataluña, entonces él era catalán. Y sin ahondar mucho, los catalanes se sienten más catalanes que españoles. Entonces, su identidad catalana, aunque él no nació en Barcelona, él nació en una población un poco más pequeña, él, como dicen en el fútbol, jugó en el equipo de sus amores, en el amado Barcelona. Y durante 15 años, que es lo que yo más admiro de él, de 1999 a 2014, Carles Puyol siempre jugó para el Barcelona. Siempre fue ese defensa central, siempre fue ese corazón de león. Pero estoy convencido que la identidad que tenía en la cancha era porque tenía una identidad propia de catalán, de esos bien orgullosotes que hablan en catalán, que cantan su propio himno, que honran su propia bandera, que tienen estos nombres rarísimos, Carles, Puyol, y tiene un segundo apellido todavía un poco más raro. Entonces, esta identidad y ese orgullo de su tierra fue la que puso a jugar todos los días durante 15 años y se convirtió en campeón mundial, campeón de la Eurocopa, no sé cuántas Champions, muchísimas ligas y hoy recordamos a ese gran Carles Puyol que para mí lo tendré de manera muy especial en el ámbito del fútbol. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que utilizando este breve ejemplo, voy a enlistarte un par de cosas que estoy convencido a través de la Biblia y de ejemplos históricos que la identidad te da. La identidad determina tu día a día. Tu identidad determina cómo te ven los demás. Tu identidad determina cómo afrontas todas las circunstancias. Tu identidad determina tu propósito y tu futuro. Eso está increíble. Tu identidad determina cómo serás recordado. Carles Puyol, todo el mundo lo recuerda como el corazón de león. La identidad te da todas las formas en las que te mueves en tu vida, las formas en las que reaccionas, las formas en que tú te ves y a consecuencia la manera en la que los demás te ven. Ahora, déjame darte un ejemplo bíblico. Saulo de Tarso, un hombre que estaba dedicado y decidido a ir por todos esos nuevos que les llamaban cristianos, que estaban siguiendo para él una religión rara e incorrecta. Aun cuando Jesucristo acababa de morir en la cruz, no habían logrado acabar con esta nueva corriente. Y Saulo, enojado, decidido y creyendo que hacía lo correcto porque no tenía la identidad correcta, vio como un joven extraordinario de nombre Esteban fue apedreado hasta la muerte. Y algo increíble es que Esteban, mientras está siendo apedreado, se tira un discurso maravilloso de Esteban, lleno del Espíritu Santo y tan seguro porque él sí tenía identidad. Él no le temía la muerte y estaba seguro de quién era en Cristo y a dónde iba a ir. Por eso su boca no dejaba de hablar y de decir las verdades del reino de los cielos. Al final de esa terrible escena, Esteban termina muerto y Pablo termina seguro de que lo hizo correcto. Y cuando Pablo termina toda esta historia terrible, se va con más
cartas para seguir matando cristianos rumbo a Damasco. Pero rumbo a Damasco se le presenta de una manera maravillosa nuestro Señor Jesucristo. Durante 3 días lo deja ciego. En el momento en el que se le encuentra le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo en ese momento, wow, ya entendí, se tira al piso y dice: eres tú, Señor. Durante 3 días Jesucristo le da la identidad que de verdad le correspondía. Y entonces Pablo nunca, jamás volvería a ser igual. Y jamás sería más recordado como Saulo de Tarso, sino como Pablo, como nuestro querido Pablo. Fíjate esto increíble. Cristo transformó a Pablo de pecador a salvo, de un hombre aterrador a un hombre inspirador, de cazacristianos a héroe de la fe por Cristo. Eso pasa cuando tienes identidad, cuando Dios te la da, cuando te da tu verdadera identidad. Porque tu identidad, mi identidad, nuestra identidad, no depende de lo que las personas digan. Nunca. No depende de lo que las circunstancias digan. Jamás. No depende de lo que tus errores, tus propios errores, jamás. Tu identidad te la da Cristo. Y esa es la verdadera y no puedes permitir que nadie te la robe. Ni tú mismo. ¿Sabes? Por mucho tiempo cristianos, y sigo hablando de Pablo, le temían por esa fama que tenía de cazacristianos. Sin embargo, Pablo solo tenía los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe, y él seguía embebiéndose del amor entrañable que le tenía a Jesucristo y de lo que Jesucristo le tenía a él. De saber que cuando él no se merecía absolutamente nada, Jesucristo fue y se le paró de frente. Lo transformó, lo cambió y le dio una nueva identidad. Y hay un par de cosas que tienen que quedarte muy claras, que nos tienen que quedar muy claras. Puedes cometer errores, pero tú no eres tus errores. Número 1. Pablo no podía cambiar su pasado, pero jamás le interesó hacerlo, porque Dios jamás lo recordó. Él ya no era Saulo de Tarso, el cazacristianos, era Pablo el apasionado por las almas, el que no sabía si ya irse con Cristo o quedarse, porque tenía una encrucijada de amor. Pero decía: me voy con Cristo, que es muchísimo mejor estar con mi amigo, con mi Dios y con mi Señor, o sigo tratando de encontrarlos a ustedes y traerlos al mismo camino que yo he encontrado. Ese es Pablo en el que se convirtió, ese es Pablo en el que Jesucristo se le paró de frente y lo transformó y lo llenó de fuerza, de ganas, de pasión y de disfrute por esta vida. ¿Sabes? Esto me encanta. Pablo sabía tan perfectamente quién era, que ya siendo cristiano fue un problema absoluto para todos sus perseguidores. Si a Pablo lo atrapaban y lo amenazaban y le decía: Pablo, te vamos a matar, Pablo contestaba: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le decían sus perseguidores: ¿no te da miedo morir? Ok, te vamos a torturar. Te vamos a torturar, a ver si así sí te da miedo. Y Pablo contestaba: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me encanta Pablo, me encanta. Pablo sabía perfectamente de quién era y a dónde iba. Era indomable Pablo. Pablo era indomable porque tenía la seguridad absoluta de saber que él era hijo de Dios y no lo que a su alrededor pudiera decirle. Ese era Pablo, el gran Pablo. Pablo jamás permitió ni una sola vez que sus pecados del pasado lo atormentaran. Sabía perfectamente quién era y estaba firme en su identidad. Tan así que escribió una frase que yo desde el primer día que la escuché o la leí, para mí fue como: wow, qué pantalones de este tipo. Escribió: en Corintios escribió: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Wow. Imagínate qué tan seguro debes de estar de tu persona, de tu integridad, de tu actuar, cuando te ven, cuando no te ven, con mucha gente, con poca gente, en tus momentos de enojos y en tus momentos de alegría, en tu fe, toda ella, para que puedas decirle a la gente: ok, no se preocupen, necesitan un buen modelo de cómo es seguir a Cristo, imítenme a mí.
yo sí sé quién soy. Imítame a mí, así como yo imito a Cristo, porque Pablo estaba seguro de quién era. Todo esto se lo da la identidad en Cristo y la salvación que Dios le ha dado. Número 2, de las cosas que tienes que entender, que yo también tengo que entender, es que así como no tienes que vivir de tus pasados ni de tus errores, tampoco debes de vivir de tus victorias. Jamás. Las victorias son extraordinarias, fantástico, pero son para ese momento. Pero nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Jamás seremos como Carles Puyol, que él sí tiene que vivir de sus viejas victorias, porque él ya no puede seguir jugando fútbol. Pero nosotros sí podemos seguir viviendo y poder manifestar nuestra vida para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros sí podemos. Y fíjate lo que escribe Pablo. Esto me encanta. Pablo era extraordinario en todas sus formas. Cuando antes de conocer a Cristo era un judiazo, vaya. Y cuando conoce a Cristo se hace el mejor cristiano que yo he podido leer o saber. Fíjate lo que escribe, dice, circuncidado al 8º día, está hablando de él mismo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! ¡Ah, qué increíble! Él sabía perfectamente lo que valía la pena en esta tierra. Él era un extraterrestre. Él vivía como se vivía en el reino de los cielos. Él tenía la mente de Cristo, los ojos, las palabras, el corazón, lo férreo, porque él sabía quién era. No dudó jamás. Es un gran maestro de saber quiénes somos en nosotros. Y lo que te estoy tratando de contar a través de Pablo es que tú también lo utilices como un molde. Y que en tu día a día no permitas que sea todo lo demás lo que determine quién eres, porque eso lo determinó Cristo en la cruz. Y la cruz, lo que hizo Jesucristo en la cruz es lo más maravilloso que ha vivido la humanidad entera y está guardado para ti y para mí. Solamente hace falta vivirlo, disfrutarlo y creerlo. ¿Sabes? Sobre la misma línea de lo que te estoy platicando, como mi amado pastor Claudio, el fútbol americano, de las cosas que más me gusta es que de verdad se parecen a la vida. Y ¿sabes? Uno en el americano, si estás en la línea de defensa y ofensiva, no puedes tomarte mucho tiempo para saber qué pasó en la jugada anterior. Se acaba la jugada, vuelve la formación y otra vez tienes a un tipo de 150 kilogramos que te quiere pasar por encima. En realidad así es la vida. Lo que pasó, pasó. Si fue buena la jugada, si fue mala la jugada, la que sigue ya la tienes enfrente. No puedes quedarte arrastrando y cargando una mochila que solamente te va a impedir poner los ojos en la que sigue. Hay un tipo de 150 kilos que te va a pasar por encima. Y la regla es esta: o él te pasa por encima o tú le pasas por encima. Pero cuando tienes identidad en Cristo, no hace falta ver más las victorias y los errores pasados, sino ponerle los ojos a esa situación, al presente, a lo que sea que tengas enfrente, que además es tu propósito en Cristo, y arrollarlo. Como más que vencedor, dice Jesucristo, como más que vencedor. Porque de nueva cuenta, tu identidad determina tu día a día. Tu identidad determina cómo te ven los demás. Tu identidad determina cómo afrontas las circunstancias. Tu identidad determina tu propósito y tu futuro. Y tu identidad determina cómo serás recordado. Así como Carles Puyol, el corazón de león. Así que tú eliges si quieres vivir y ser recordado como Pablo, el cazacristianos, o mejor, como Pablo, el apóstol de la fe por Cristo. El que estaba tan seguro de sí mismo que así como Cristo entregó su vida por él, él la entregó por Cristo. Y para terminar, si aún tienes algo de duda de quién eres en Cristo, con mucho gusto te puedo dar una ayuda. Fíjate, nuestra identidad en Jesucristo es solamente a través de los méritos de Jesucristo. Así que por eso eres hijo de Dios, eres redimido,
Eres comprado por precio. Eres valioso para Dios. Eres reconciliado por Dios. Eres salvado por el Evangelio. Estás completo en Él. Eres nueva creación. Eres libre del pecado. Eres llamado de acuerdo al propósito de Cristo. Eres llamado a la paz. Eres llamado a la libertad. Eres miembro de su real sacerdocio. Eres una persona especial de su propiedad. Eres amigo de Cristo. Eres miembro de la familia de Dios. No estás solo. Eres invencible frente a tus enemigos. Eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra, eres fuerte en el Señor, eres alguien con gozo, alguien con paz, con paciencia, con amabilidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con dominio propio. Eres proclamador de las maravillosas obras de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estas son solo algunas de las muchas maravillas de las que Dios habla de ti, de las que Dios escribió para ti desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso, todo eso eres tú. Así que jamás permitas, nunca más, que nadie te diga quién eres, ni tú mismo. No creas todo lo que piensas, cree todo lo que la palabra de Dios dice para ti. Esa es tu verdadera identidad. Que pases linda noche. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.